¿Cómo están todos, estimados productores, cereceros, productores y exportadores de esta especie? Bienvenidos a nuestro nuevo miércoles online. Vamos a hablar ya hemos hablado del agua y vamos a seguir hablando del agua en los eventos que tenemos de aquí en las próximas semanas. Pero también entendemos que los resultados y los imponderables del mercado en este último tiempo, debido a la convulsión pandémica a nivel mundial y la crisis logística que se ha visto como efecto potente en todo lo que se refiere al comercio internacional de bienes de todo tipo, es algo que nosotros queremos revisar específicamente también y analizar porque ha sido la tónica de esta temporada. Quiero darle la bienvenida también a los casi 250 personas que tenemos con nosotros en este minuto y también, por supuesto, a nuestros auspiciadores. Quiero saludar a Banco Santander, Rabo Finance, también a la International Fresh Fruit Association, Fresh Produce Association, me disculpan, que ellos estarán con nosotros en próximo miércoles hablando del impacto que ha tenido esto en el puerto de Filadelfia con respecto a la uva de mesa y otras frutas. También quiero saludar a Araya y compañía y a Reimex, quienes están con nosotros apoyándonos con esto. En este minuto, como ustedes saben, vamos a revisar el anuario de e-consulting del mercado de las cerezas 21-22 y un documento que está patrocinado por el Comité de Cerezas de ASOEX y también por Fedefruta. Nosotros siempre hemos tenido el espacio acá para conversar acerca de estos temas. Isabel, estoy pidiendo que puedas prender tu video para que también puedas unirte en este minuto. Ahí también vamos dando a conocer de lo que sucede y quiero darle la bienvenida, por supuesto, a Isabel Quiroz, socia de e-consulting, y también a Camila Miranda, analista también de e-consulting, quienes estuvieron detrás de este anuario patrocinado por el Comité de Cerezas ASOEX y Fedefruta. Bienvenidos todos los productores y exportadores. Isabel y Camila, ¿cómo están? Muy bienvenidas. Voy a solicitar a Isabel que prendas tu... Sí. Ahí sí. Muchas gracias, Jorge, un placer estar acá. También les doy la bienvenida a todo el mundo que nos está escuchando y esperamos que esta mañana sea súper productiva, entregarles información relevante y traemos varias sorpresas que no han sido publicadas, como tú decías, el análisis del impacto, lo estimamos, el impacto lo estimamos en cuánto dejamos de ganar o cuánto perdimos, dependiendo de cómo se mire, y eso va a ser noticia y sabemos que es algo que es súper nuevo, entonces feliz de estar con ustedes analizando esa parte. Gracias. Muchas gracias, Isabel y Camila, ¿cómo estás? Muy bienvenida. Hemos hecho hartas cosas con eConsulting, es la primera vez que te tenemos acá, así que muy bienvenida a ti particularmente y muchas gracias por participar con nosotros también. Sí, muchas gracias, Jorge. Bueno, yo quiero agradecer principalmente a Fedefruta por la invitación y saludar a todas las personas que están conectadas. Espero que podamos entregar mucho valor con toda esta información que vamos a revelar, como dijo Isabel. Muchas gracias, Camila e Isabel. También quiero mencionar a todos los socios que están con nosotros, que esto es un tema realmente importante, pese a todas las coyunturas que yo creo que... no llevo tanto tiempo trabajando en la fruticultura, pero no recuerdo una temporada más acontecida desde lo comercial, productivo, político, constituyente. Entonces, tenemos que darnos el espacio para hablar de todo. Sin embargo, ahora sabemos que en este minuto el tema del impacto del comercio internacional, de cómo se ve con el tema de la crisis logística, es el tema número uno en este minuto, especialmente que ahora están teniendo los resultados los productores y exportadores. Así que los dejamos ahora en este minuto. Van a exponer Isabel con Camila. Después vamos a ir al tema de preguntas, como ustedes muy bien saben,
Y recuerden también, si no pueden estar con nosotros o un colega de ustedes no pudo estar con nosotros, díganle que de aquí a una hora más, terminado el evento, le vamos a pasar el link de YouTube para que lo vean. Lo más parecido a lo que puede ser una especie de transmisión por diferido para quienes no puedan estar, porque ya cuando en 2020 hacíamos los temas, nadie más tenía que hacer algo que no fuera conectarse. Ahora en la presencialidad es muy distinto, entonces tenemos que dar todas las alternativas para que si puede estar ahora con nosotros, genial. Si puede estar con nosotros una hora después, el video lo vas a tener. Así que esa es nuestra idea. Pero yo creo que ya somos casi 300 personas, que eso es muy bueno también para estos tiempos, así que bienvenidas y les damos el espacio entonces, Camila e Isabel, para que conversen. Muchas gracias, yo me desaparezco, cualquier tema me dicen y yo voy a estar acá, ¿ok? Muchas gracias, Jorge. Estaba pensando, aquí vamos a hacer la presentación, estaba pensando en todos los adjetivos con los cuales ha sido calificada esta temporada, dentro de los cuales los dos más importantes es la temporada desafiante, que se repite muchísimo en muchas de las declaraciones de las personas importantes de nuestra industria, pero también hay una palabra que usó el presidente de Fedefruta, Jorge Valenzuela, que fue convulsionada. Y la verdad es que yo creo que ha sido una temporada muy convulsionada. Vamos a ver el efecto que tuvieron en las cerezas, pero también el efecto todavía lo estamos sintiendo en las manzanas y en todas las frutas que estamos exportando y que seguimos exportando, y quizás con un deterioro incluso mayor en el tema de los costos. Así es que vamos a revisar, en este caso, las cerezas. Como ya les habían dicho, este anuario está patrocinado por el Comité de Cerezas de Chile de la SOEX y por Fedefruta, y nos complace mucho tener la posibilidad de ponerlo a disposición de ustedes en forma gratuita. Aquí está, a través de nuestros patrocinadores. Los patrocinadores los auspiciadores, los patrocinadores que nosotros tuvimos en esta última edición fue Syngenta, Los Olmos, Agrocapital, Sumitomo Chemical, Smart Cherry, Avium, Corteva, Martínez y Valdivieso, Pace International, Sumitomo, Unitec, Bayer, FMC. No alcanzo a ver el que sigue, quizás ayúdame un poquito, Camila, la Asociación de Viveros de Chile y Dreamis. Hay uno que me falta, pero no alcanzo a ver el nombre en mi pantalla. Bueno, y también agradecer a todas las personas que colaboraron dentro del equipo de eConsulting, entre las cuales está Camila Miranda, que les va a hacer la segunda parte. Si me das la siguiente, por favor. Camila Miranda va a ver los resultados de la temporada 21-22 como un primer gran capítulo en donde vamos a dar los resultados completos que están en el anuario. Como ya les decía, ustedes lo pueden bajar de www.consulting.com. Y en un segundo punto vamos a revisar el impacto de los problemas de la cadena logística en el negocio de la cereza y de ver cómo afectó en nuestros retornos FO finalmente de la temporada, basado en muchos supuestos, obviamente, porque esto es un ejercicio matemático, pero que nos permite revisar cómo fue el impacto en la cereza, que también lo deberíamos hacer en todas las frutas. La siguiente, así que los dejo con Camila Miranda y la revisión de los resultados de la temporada. Luego vuelvo yo a la segunda parte. Muchas gracias, Isabel. Bueno, para comenzar vamos a realizar, como comentamos, una revisión de lo que fue la temporada 2021-2022. Y quisiera partir comentando que la cereza es el frutal más importante en cuanto a valor exportado. La temporada pasada estuvo alrededor de los 1.900 millones de dólares, destronando hace algunos años ya a la uva de mesa, que ocupaba el primer lugar. Y en cuanto a la participación
del sector silvo-agropecuario en el PIB nacional, durante este año tuvo un aumento del 1,9%, esto durante el año 2021, y ese aumento fue gatillado particularmente por la fruticultura, y ese motor fue proporcionado por la industria de la cereza. No quiero avanzar la presentación. Ahí sí. Bueno, la temporada 2021-22 para el hemisferio sur finalizó con un total de 370.370 toneladas, lo que significó un aumento del 1,1%. Como podemos ver ahí en la tabla, Chile continúa siendo el proveedor número 1 del hemisferio sur, con una participación de 96,2%, y exportando durante esta temporada un total de 356.385 toneladas, lo que equivale a 71 millones de cajas de 5 kilos. Y en cuanto al aumento respecto a la temporada anterior, este año fue un poco menor, y la razón principal de la variación se da por las características fisiológicas del cultivo, y no por los problemas logísticos de transporte que sí afectaron a muchas especies. El cerezo, en este sentido, y de cierta manera, es un frutal mucho más privilegiado, ya que logra atraer mano de obra para las cosechas, aunque esta temporada también las cosechas fueron mucho más concentradas para hacer más eficiente el proceso. También es un recurso súper escaso. Y el otro gran punto a favor que tiene la industria de la cereza es que cuenta con barcos rápidos para el traslado de fruta. Entonces, en este sentido, los mayores problemas estuvieron en la logística en puertos y en aduanas chinas. Como vemos ahí en la tabla también, en segundo lugar, de los proveedores del hemisferio sur, lo tiene Argentina, con una participación del 1,7%, y un total exportado esta temporada de 6.166 toneladas, es decir, 1,2 millones de cajas, equivalente de 5 kilos. Y este proveedor también ha mostrado, como vemos ahí en los mini gráficos de tendencia, un aumento sostenido de volúmenes año tras año, pero en cifras mucho más pequeñas comparadas con las cifras de Chile. Y el tercer lugar lo tiene Australia, pero a diferencia de los otros actores, durante esta temporada mostró una disminución en sus envíos en un 18,9%. Bueno, y este gráfico nos muestra dos cosas súper importantes. Primero, podemos observar ahí cómo ha ido cambiando la configuración de los envíos desde Chile según el mercado de destino. En un inicio, como vemos acá en chiquitito, en color azul, las cerezas exportadas iban principalmente a Estados Unidos, más del 50% más o menos en la temporada 2007-2008, y luego China de ahí en adelante comenzó a ganar participación. Hoy en día es el principal mercado de la cereza chilena. Y el segundo punto importante a destacar es el gran crecimiento que ha mostrado Chile, pese a todos los eventos que se han presentado, ya sea eventos climáticos, como por ejemplo heladas de primavera, o lluvias de precosecha, o también por los problemas que han sido asociados al COVID, como por ejemplo lo que vivimos esta temporada, y hace 3 temporadas también, que hemos tenido problemas ahí con la fruta tardía. Por lo tanto, sí o sí, esperamos un crecimiento para la próxima temporada en al menos un 30%, es decir, una producción sobre las 400.000 toneladas. Este aumento va a ocurrir sí o sí, a menos que ocurra un evento climático catastrófico, pero sería en realidad algo muy raro. ¿Y qué se espera más a futuro? Bueno, se espera que Chile continúe creciendo con una proyección que promete duplicar la producción y por lo tanto la exportación en los próximos 5 años. Durante esta temporada, acá lo que podemos ver es cuánto se exporta por región en Chile. Durante esta temporada, la principal región exportadora nuevamente fue la región del Maule, con un volumen total exportado de 163.477 toneladas, que es lo mismo más o menos que decir 32,7 millones de cajas, equivalente de 5 kilos. La segunda región exportadora de cereza es la región de O'Higgins, con un total de 132.536 toneladas, se ven chiquititos ahí en amarillo, y eso es más o menos 26,5 millones de cajas.
Estas dos son las regiones de mayor importancia y en su conjunto generan aproximadamente el 83% de los envíos de cereza. Estas dos regiones además poseen la ventaja de estar compuestas por distintos microclimas, tempranos hacia la costa y tardíos hacia la cordillera. Por otro lado, también podemos observar ahí abajo, son las últimas 3 líneas, una disminución de los volúmenes exportados en las regiones de Araucanía, Metropolitana y del Biobío y el Ñuble. Estas variaciones responden, como comenté anteriormente, a patrones como de la fisiología del cultivo, ya que el año pasado fue un año on, o sea, un año que había mucha producción. Lo que sí es importante destacar es que la fruta tardía necesita diversificarse más a otros mercados y aprovechar otras fechas también importantes, como por ejemplo el Festival de los Faroles o el Día de los Enamorados. Bueno, y las principales variedades de la oferta chilena de cereza son 3 las principales: Santina, Regina y Lapins. Y en orden es Lapins, Santina y Regina. Ellas 3 representan el 83% de los envíos. Y como podemos ver acá en estos mini gráficos de tendencia, Lapins durante esta temporada tuvo una baja del 9%, mientras que Santina y Regina aumentaron. Santina aumentó en un 34% y Regina en un 38%. Y también podemos destacar acá en verde el crecimiento que tuvieron variedades como Esquina, que es una variedad tardía, y Cordia, que es una variedad de media estación. Aumentaron sus envíos en un 12 y un 16% respectivamente. Bueno, en cuanto a los mercados de destino, el principal mercado es China, China-Hong Kong, con una participación del 88.1%, y el volumen que se exportó durante esta temporada hacia ese destino fue de 313.685 toneladas. Los volúmenes que se enviaron a China disminuyeron, sí, durante esta temporada un 3%, como una respuesta natural a la búsqueda de la diversificación un poco de este mercado, y como consecuencia también aumentaron envíos hacia otros destinos como Corea del Sur, Taiwán y a Estados Unidos. A Corea del Sur se enviaron 6.918 toneladas, a Taiwán 5.943 toneladas, y a Estados Unidos 12.740 toneladas. Bueno, este es un gráfico muy complejo, o sea, muy compuesto de harta información. Al principio acá lo que vemos son arribos semanales en toneladas, esto en la parte de abajo, en la parte de gráfico de barras, y los precios promedios del mercado mayorista de China en los gráficos de línea que ustedes pueden ver ahí. Además, cada flecha que está ahí apuntando hacia abajo muestra la semana donde ocurrió el Año Nuevo Chino para las últimas 4 temporadas. Temporadas que además, como podemos ver ahí en un costado también, los volúmenes han ido en aumento y destacamos que para la próxima temporada esperamos un crecimiento al menos del 30%. Y bueno, los precios en China se pueden separar en 4 etapas, de comportamientos distintos. La primera es de ventas muy tempranas. Este periodo va desde el primer arribo que llega a China hasta la semana 45 aproximadamente. Y durante esta temporada, como podemos ver ahí en la línea roja, el primer precio registrado fue en la semana 43, un precio de $58 por kilo. Y durante esta etapa los precios son altos, como respuesta igual a la novedad de la fruta en el mercado, y también a que al inicio de la temporada hay volúmenes muy bajitos, y principalmente volúmenes que llegan a través de avión, aéreos, y así a medida que va aumentando la oferta, los precios van bajando también rápidamente, como podemos ver ahí esa línea que va disminuyendo. La segunda etapa la componen las ventas tempranas, ya acá los precios ya son un poco más parejos, hay un flujo constante de fruta en el mercado y este periodo dura aproximadamente hasta la semana 52. El tercer periodo corresponde a las ventas previas al Año Nuevo Chino. El Año Nuevo Chino cambia de fecha cada año, y este año correspondió al 1 de febrero, como pueden ver ahí en la flecha roja. Eso es entre la semana 5 y la semana 6.
Y como pueden ver en el gráfico de barras, durante este periodo se encuentra el pic de arribos, y acá la idea es llegar, ¿cierto?, con la mayor cantidad de fruta antes de las celebraciones, entonces se acumulan bastantes arribos en ese punto. Y el último periodo corresponde a las ventas posteriores al Año Nuevo Chino. Como pueden ver, ha sido el periodo más crítico de las últimas 3 temporadas, y es donde también se registran los precios más bajos. Y acá el conejito, para recordar el enorme desafío que tenemos la próxima temporada, porque será un Año Nuevo Chino temprano, el día domingo 22 de enero, y eso es al término de la semana 3. Entonces el desafío es enorme porque hay que llegar con mucha fruta, vamos a tener más fruta en producción el próximo año, y hay que llegar al mercado mucho antes. Bueno, y este gráfico es un gráfico muy ilustrativo para ver cómo han sido afectadas las últimas temporadas y cómo se comportan los precios en torno al Año Nuevo Chino, que aparece ahí marcado, ustedes pueden ver en el medio en color rojo. En la parte de abajo, la primera línea que pueden ver ahí son días previos al Año Nuevo Chino y días posteriores. Y en la segunda línea lo mismo, pero en semanas previas y semanas posteriores. ¿Y qué podemos ver acá? Que previo a la celebración los precios se comportan de manera bastante homogénea, pero 2 semanas antes aproximadamente del Año Nuevo Chino, como marca ahí la flecha roja, los precios comienzan a subir un poco, porque también hay mucha expectación en el mercado por la llegada de la fruta. En la línea gris se muestra la temporada 2018-2019, esta fue la última temporada sin presencia de COVID, y bajo este estado como de normalidad, los precios post Año Nuevo Chino aumentaban. Y aumentaban porque disminuía la oferta, es como oferta-demanda en el fondo, a eso respondían los precios. Sin embargo, en las últimas 3 temporadas vemos un panorama completamente distinto, y ahí en color verde está la temporada 2019-2020, que mostraba precios normales previo al Año Nuevo Chino, pero que después de la noticia de la pandemia se evidenció un desplome de los precios provocado principalmente porque se cerraron muchas ciudades. La temporada pasada, en color amarillo, registró precios menores, y el 21 de enero, donde marca ahí la flecha amarillo-naranja, se declaró el rumor de cajas contaminadas con COVID, lo que generó precios bajos hasta el final de la temporada. Y para esta temporada los precios partieron muy bien, color rojo, es la línea color rojo, pero después del Año Nuevo Chino los precios bajaron por los problemas logísticos en puertos y en aduanas chinas, lo que generó mucha acumulación de fruta, se fue acumulando fruta, y mucha se quedó con mala condición. Entonces también después llegó la fruta tardía y se empezó a mezclar entre fruta buena, fruta mala, pero se contaminaron al final todos los precios. Y la línea roja punteada que aparece ahí era la estimación que nosotros como consultora teníamos de precios, y eran los precios que se habrían dado en el mercado en caso de que no hubiéramos sufrido este año efectos de la pandemia. Y esperamos que el próximo año no tengamos efectos de la pandemia. En este gráfico podemos observar los precios de distintas variedades. Esta temporada se destacan los precios de Regina, de Rainier, Cordia, también de variedades tempranas que podemos ver acá en el inicio, como Brook y Glen Red, y Santina, como se observa ahí en la línea verde, alcanzó precios de $42.8 en la semana 45, y mantuvo una oferta sostenida durante toda la ventana de exportación. Bueno, lo que vemos acá, y qué es lo que hay que destacar de este precio de promedios semanales según calibre, es la evidencia de la importancia de poder obtener calibres que sean superiores a Jumbo en los huertos, ¿ya? Los calibres L y XL tuvieron precios menos atractivos, sobre todo al inicio de la temporada, que es donde se desmarcan más estos precios, y por lo tanto tienen que ser calibres enviados a otros mercados que sean menos sofisticados o mercados más básicos, pero no a China. Hay que cuidar ese mercado, por lo tanto es un llamado también a que los productores apunten hacia eso, hacia calibres superiores a Jumbo. Y para finalizar esta parte de la revisión,
Estos gráficos muestran las dinámicas de la temporada en cuanto a precios y arribos para los mercados de Estados Unidos, acá a la izquierda, y el mercado de Europa a la derecha. En Estados Unidos, la ventana de exportación se registró entre la semana 43 y la semana 9, como se ve ahí en ese gráfico de barras, y el pic de arribo estuvo en entre la semana 51 y la semana 4. Los precios FOT, estos son precios a nivel importador, estuvieron entre los 16 y los $5 por kilo. Y para el caso de Europa, los arribos se registraron entre la semana 43 y la semana 7, el pic se registró durante la semana 50 y los precios FOT estuvieron entre los 15 y los $6 por kilo. Bueno, y ahora los dejo profundizando en el tema de la logística con Isabel Quiroz. Muchas gracias, Camila. Si me das la siguiente, vamos a seguir con el tema de la cadena logística. Vamos a ver la revisión de los factores que desafiaron al sector exportador. La siguiente. Lo primero fue la falta de mano de obra. Como decía Camila, quizás en la cereza este factor no es tan importante porque igualmente atrae mano de obra a la cereza. Cosechar cereza y el periodo de la cereza es un periodo de fiesta, estamos nosotros en fiesta, estamos cerca de fin de año, la gente está, es verano, la gente está contenta y sabe que en las cerezas puede obtener mucho dinero y por lo tanto es un cultivo muy atractivo para la mano de obra. Sin embargo, el saber que había menos mano de obra, digamos las personas sabían que los productores estaban preocupados de eso, se pusieron mucho más demandantes de otros factores. Por ejemplo, solamente querer trabajar cuando el huerto estaba, era fácil para ellos cosecharlo, no florear, etcétera, etcétera. Y eso significó que se concentraron las cosechas y por lo tanto hubo una porción de la producción que estaba sobremadura y de acuerdo a lo que hemos conversado con muchos de los asesores, probablemente esa fue la causa, entre otras, digamos, pero una de las causas principales para que la variedad Regina fuera reclamada en China como una variedad que había desarrollado problemas de palatabilidad, es decir, había un sabor que no les gustaba a los chinos, un sabor herbáceo que no les gusta a los chinos y por lo tanto cuando se empezó a conocer esta característica en este año de la variedad Regina también bajó el precio. Así es que eso tenemos que tener mucho cuidado el próximo año porque no puede ser, digamos, que en una especie tan importante, en una especie que nos da, aporta tanto al PIB agrícola, nosotros tengamos digamos, falla en el tema de la madurez. La siguiente. El segundo factor fue la falta de contenedores y al igual que la mano de obra, en este caso, tanto con los contenedores, si me das la siguiente, los mayores tiempos de tránsito, en el caso de la cereza, la falta de contenedores y los mayores tiempos de tránsito no fueron tan impactantes como lo han sido en otras especies, por ejemplo en arándanos. Aquí hubo una gestión muy importante de parte del comité, de parte de los exportadores, para tener y disponer de los contenedores que se necesitaban. A pesar de los mayores tiempos de tránsito, la gestión que se hace con los buques más rápidos, digamos, en llegar a China, transportaron una gran cantidad y la verdad es que nosotros hacíamos el seguimiento a nivel satelital, en los sitios que ustedes saben que existen para eso, y entonces íbamos haciendo el monitoreo de los buques en cuánto tiempo llegaban, y la verdad es que los tiempos de tránsito no fueron tanto más uno que otro buque, se aumentó el tiempo de tránsito cerca de 10 días adicionales, pero lo normal
es que fueron entre 3 a 5 días mayores, lo cual no hizo la diferencia, estos dos factores sí en otras especies. Sin embargo, eso que hasta ese momento nosotros teníamos con esta temporada desafiante y los exportadores habían hecho toda la gestión para llegar a tiempo con la fruta, para que se vendiera antes del Año Nuevo Chino la mayor porción de fruta, para que se vendiera más del 80% antes del Año Nuevo Chino, no pudo ser posible por el cuarto factor que ya no dependía de Chile, y que fueron los retrasos en desaduanar la fruta en los puertos de destino, porque los chinos pusieron mayores requerimientos de muestreo para los virus vegetales y para el COVID. Por lo tanto, había un retraso normal, pero también porque en los puertos empezaron a retrasarse por temas de COVID. Ellos mismos tenían menos personas trabajando en los puertos y por lo tanto no podían tener la celeridad que necesitaba la especie para llegar a los mercados cuando Chile lo requería. De esta forma, nosotros notamos que en la semana 51 ya empezó a notarse un atraso que al principio de haber sido de un 10% de los contenedores que llegaban en ese momento, pero luego ya de la semana 1 en adelante, los atrasos se empezó a quedar en la semana para la próxima, digamos, un 20% que se empezó a traspasar a la semana siguiente. Y así se empezó a aumentar el inventario de cerezas que quedaban para venderse después del Año Nuevo Chino. Estos son los 4 factores más importantes. Hay otros factores también, la siguiente, y los vamos a ver a continuación. Aquí tenemos nuestra cadena logística. Dentro de toda nuestra cadena logística, que no es otra cosa que hacer la articulación de todos los actores para que algo suceda, y en este caso, para que algo suceda es que lo que se está cosechando en el campo pueda estar en las casas de los chinos, de los americanos, de los europeos, de cualquier parte del mundo. En esta cadena logística, en esta articulación, hay muchos puntos. Lo primero es la coordinación de los materiales de cosecha. También hubo atraso en los materiales de cosecha. Aquí nos está afectando todo lo que está afectando la cadena logística mundial. Sin embargo, fuimos capaces de tener todos los materiales y poder sacar toda la fruta. Luego también está la cosecha, que está en rojo, como ya lo habíamos conversado anteriormente. La cosecha en rojo fue un punto, quizás no en la cantidad de gente que se necesitaba, no en cosechar toda la cantidad que tuvimos que cosechar, sí en concentrar las cosechas, que nos jugó una mala pasada y que vamos a tener que analizar para la próxima temporada cómo vamos a abordar eso. Luego en packing, la siguiente, tenemos también coordinación de los materiales de embalaje para la distribución y para el uso en los packing que están embalando cereza, y ahí también hubo un punto que está en rojo porque hubo también escasez. Luego viene el proceso de embalaje, luego viene el despacho a puerto, que en este caso no hubo inconvenientes. La siguiente. Y aquí, bueno, ahí se embarca, llegamos al puerto de origen, se embarca, se envía al puerto de origen, y ahí está la recepción en las cargas de los puertos de origen. Ahí sí tuvimos algo también de problemas logísticos en nuestros puertos, que también fueron subsanados, pero acuérdense que hablábamos de que había un alto volumen de stacking, y eso no es otra cosa que contenedores esperando carga que era mayor a lo habitual, y por lo tanto había también problemas acuérdense, de las marejadas, problemas de personal, y eso retrasaba las cargas de los barcos. Sin embargo, tampoco fue un aspecto que dijéramos esto fue el punto por el cual no llegó la fruta a destino. Hubo problemas, pero se manejaron. Luego está el tránsito de la nave, que no hay problema, excepto que se tomaron más tiempo, aumento del precio del petróleo, aumento de los valores de los fletes. Sin embargo, también se manejó. Luego en los puertos de destino, la siguiente, tenemos el desembarque en los puertos de destino, y aquí empiezan los problemas. Los barcos llegaban a puerto, pero se demoraban
mayor tiempo, tenían que esperar el desembarque. Nosotros consignamos las naves en el momento en que llegaban a puerto, pero todavía no podíamos saber cuánto tiempo se iban a demorar en ser descargadas en destino. Y luego viene el desaduanaje, que ya sí fue la guinda de la torta, para usar el término de la especie que estamos analizando, fue la guinda de la torta de los desaciertos en temas logísticos, porque eso sí que no lo teníamos contemplado como industria. Y nos jugó la gran mala pasada para la última parte de la temporada. Luego del desaduanaje, los importadores aquí, hay que mencionar, ellos tenían todo su engranaje, la verdad es que bastante aceitado para la distribución de la carga que les llegaba. Y de hecho, ellos esperaban más carga para ser vendida antes de Año Nuevo Chino y tenían comprometida esa carga para su distribución cuando se va directo a las cadenas de retail. Pero como no les llegaba porque los contenedores seguían en desaduanaje, vamos a ver que, o ustedes lo revisaron en los precios, que se produjeron alzas en algunas semanas, nada más que por las expectativas de que iba a llegar más fruta y no llegaba, y por lo tanto el precio de Guangzhou, de la feria mayorista de Guangzhou, aumentaba por esa mayor expectativa y que no se cumplía. Y finalmente la recepción en el centro de acopio, recibidor y despacho a la venta final, también hubo algunos problemas en China. Todos estos problemas provocados por COVID, acuérdense que a nosotros nos tocó un buen periodo como Cereza, pero desde marzo en adelante está cerrado Shanghai, y también en marzo se cerró Shenzhen, el puerto de Shenzhen y otros puertos estaban en lockdown, y eso significó que anterior a los cierres que hay hoy día, había menos personas que tenían menos personal por temas de COVID, y por lo tanto también hubo problemas en la distribución. Aquí tienen ustedes los puntos en línea roja, que son los procesos con altos problemas logísticos en la última temporada, y con línea punteada los procesos con problemas logísticos moderados. Desde mi perspectiva, y siempre creo que no es primera vez que lo digo, Chile, una de las, nuestro medio ambiente de exportación, las personas que participan en esta industria, todo el engranaje que se produce para que esto ocurra, productores, proveedores, exportadores e incluso importadores que están involucrados y bien involucrados en una relación estrecha con los exportadores, generamos una cadena logística muy eficiente. Y para la cereza pusimos a prueba esta máquina, pero al límite, y fuimos muy eficientes en llegar con nuestras cerezas a tiempo, y nos jugó la mala pasada el desaduanaje. Así es que ahí ya no era parte de nuestra gestión. Sin embargo, hoy día que lo tenemos, o porque no lo incorporamos tampoco a la gestión, hoy día quizás hay que incorporarlo y también conversar con las autoridades chinas para que esto no vuelva a ocurrir. La siguiente. Y como parte de la cadena logística, esto es solamente para ilustrarles los cambios que ha ocurrido a nivel de retail. Los precios que nosotros les entregamos son precios a nivel del mercado mayorista de Guangzhou, que antiguamente el 100%, el 90% se vendía en los mercados mayoristas y principalmente en el mercado de Guangzhou. Sin embargo, esto ha ido cambiando, y esto tenemos que tenerlo en cuenta, ha ido cambiando hacia un fortalecimiento del retail y hacia una introducción del retail en la importación de los productos en forma directa, de los productos frescos en forma directa. Nosotros acá tenemos la composición que había antes de la pandemia. Esto fue un estudio del 2019, partiendo con un estudio que había hecho el retail, Euromonitor. Nosotros identificamos cómo participaba cada segmento del retail en el 2019 en ese volumen total que se vendía de frutas y verduras en el retail en China. Ahora, el retail es todo lo que se consume, porque aquí se considera el mercado informal, que en esa época participaba en un 36%, aquí ustedes lo pueden ver en este recuadro rosado. Al lado está el sector Horeca, hoteles, restaurantes
y catering, que participaban en un 31%. Luego los supermercados solamente el 10%, había una compra institucional que participaba con 12%, los fruit shops, que son las fruterías que han tenido mucho éxito y a lo mejor ustedes conocen alguna, por ejemplo Greenery, Pagoda, Changfeng, y así, muchas otras que están participando hoy día y son especialistas, son como un supermercado especialista en frutas y verduras. Y acá están los otros retailers. Los otros retailers está compuesto por los hipermercados, los supermercados de descuento, las tiendas de conveniencia. Y al lado está el e-commerce, que en ese minuto, en el 2019, justo previo a la pandemia, esto fue hecho en diciembre del 2019, el e-commerce participaba con un 2%. Les traje esto a colación porque acabamos de terminar un estudio para ProChile, a lo mejor ustedes lo pueden bajar desde ProChile, no sé si se ha subido todavía o no, y está recién terminado. Aquí, como les decía, en el 2019 el e-commerce participaba con un 2% y eso significaban 8.164 millones de dólares, que es la porción que participa de los 408.177 millones de dólares que se vendían en frutas y verduras en China. Y el fruit shop, que es lo que también está creciendo en forma muy fuerte, participaba de un 5% y eso eran 20.408 millones de dólares. ¿Qué sucedió después de la pandemia? ¿Cómo se reconfiguró el retail? La siguiente. Acuérdense que todo lo que se vende en el mercado mayorista de Guangzhou va al retail después. Entonces, esto es lo que se vende directo a consumidor. El e-commerce, que acá participaba en un 2%, hoy día está en un 6% de participación. Los fruit shops, miren, que aquí participaban en un 5% en el 2019, los fruit shops aumentaron hasta el 20%. El institucional creció un poquito, no mucho, 13%, eso no crece mucho. El Horeca lo mismo, bajó de hecho de 31 a 30% de participación, pero ¿quién es el que se dio mercado? Fue el mercado informal, que fue el más afectado en la pandemia. No sé si ustedes han oído hablar de los wet markets, que es el mercado informal, que es el mercado callejero, un mercado absolutamente endémico de todo Asia y que en China, ustedes lo pueden ver en muchas partes, sobre todo en el sur de China, las calles llenas de mercaditos, llenas de puestos callejeros que son el mercado informal. Hoy día eso solamente constituye un 9% de su aporte a todas las ventas del retail, a diferencia del 2019 que fue el 36%. Aquí, si nosotros miramos en términos también del total que se vende de frutas y verduras en el retail, pasó, como les decía antes, en el 2019, de 408.177 millones de dólares a 429.008 millones de dólares. Esa es la diferencia y eso tuvo un crecimiento de un 2,52% de crecimiento anual entre el 2019 y el 2021, que son apenas 2 años. La siguiente, eso es para que lo tengan en cuenta. Y ahora vamos a ver el impacto de esta cadena logística comprimida, convulsionada, como decía Jorge Valenzuela, desafiante o el mayor desafío de la historia. Aquí un alcance. Yo ya llevo más de 30 años en la industria y Jorge Valenzuela dijo que este era el año más convulsionado de los últimos 25 años. Yo diría que es el año más convulsionado, no sé, quizás de la época del cianuro, y eso ya tiene más de 30, 35 años. De verdad fue un año muy, muy, muy convulsionado, muy desafiante. Vamos entonces a analizar este gráfico y el impacto o el efecto sobre la estimación de los ingresos FOB que tiene esta industria. Como les decía Camila, el año anterior tuvo casi 1.900 millones de dólares de ingresos FOB el ejercicio anterior. Sin embargo, acuérdense de esa línea amarilla que a partir del rumor bajó y nunca más volvió a aumentar el precio. Esa línea
el año pasado estuvo mucho más afectada que este año en términos de precio y en términos de la cantidad que fue afectada por el precio bajo. Así es que nosotros esperamos de todas maneras un incremento. En este ejercicio hay varios supuestos, obviamente. Hay supuestos, primero, que nosotros teníamos consignados los buques que arribaban a China, y empezamos a correr el 20% a 30% de cada una desde la semana número 1 en adelante. Entonces, el inventario que se tenía que vender para después del Año Nuevo Chino correspondía más o menos al 35% del total de la fruta que llegó a China, y esos son más o menos 116, un poco más de 116, 117 millones, perdón, 117.000 toneladas de las 313.000 que se fueron a China. En esta primera parte, la primera columna, están las ventas muy tempranas. Acuérdense que Camila hizo una división de las ventas muy tempranas, luego las ventas tempranas, que son esas que llegan muy poquito volumen en avión, pero que tienen unos precios muy altos. Esas ventas muy tempranas tuvieron un precio promedio FOB de 34,7 por kilo. Sin embargo, la cantidad que se vendió a ese precio, que iba a ingresar a Chile, fue de 143.869 cajas, en este caso están en cajas, y por lo tanto el aporte que está aquí abajo en esta línea, es muy poquito, perdón. Ese es el aporte, 143.869. Luego las ventas en China temprana, la porción temprana se vendieron en 15.3 dólares FOB, ese fue el promedio para ese tramo, y ese tramo está hasta la semana 45, perdón, desde la semana 45 hasta la semana 52, y produjo un FOB de 8.270.917. Perdón, lo que les estoy hablando son las cajas. Vamos a hacer la suma. Aquí, la multiplicación, me equivoqué, la multiplicación de las 8.270.917 cajas vendidas en la porción temprana, eso hay que multiplicarlo por los 15,3 dólares, y esto acá lo tenemos, nos da este FOB. Aquí está este FOB en celeste, y hay en celeste más oscuro, y hay un FOB en celeste más claro, que es el que debería haber sido, en el gráfico que acaba de aparecer, que es el que debería haber sido si todas las cajas hubiesen ingresado bien y no hubiese habido problemas de aduanas. En el tercer tramo tenemos el tramo que corresponde ya a las ventas previas al Año Nuevo Chino. Nosotros tenemos una cantidad de cajas de 35 millones, 35 arribos de cajas de 5 kilos, son 35 millones de cajas, 35,4 millones de cajas, y que se vendieron a un FOB de 6,9 dólares por kilo. Y esto nos da este FOB en este tramo, que es el mayor aporte, el tramo tercero, el mayor aporte, que da un poquito más de como 1.400 millones de dólares, y este es lo que debería haber sido si todo hubiese todo lo que ingresó se hubiese vendido a ese precio. Luego tenemos el último tramo, que es las ventas de post Año Nuevo Chino, que se vendieron a un FOB de 2,4 dólares por kilo. 2,4 dólares por kilo, la verdad es que es un FOB muy bajo. Fueron 16,5 millones de cajas que se vendieron a eso. Aquí además hay que agregarle una porción que desde nuestro punto de vista le pusimos un 20% proveniente de los reembalajes de fruta que se tuvo que botar, proveniente también de fruta, algunos lotes que no cumplían con la calidad, y por lo tanto aquí le asignamos una liquidación de menos $1,
y este menos $1 por el 20% de estas cajas se tuvieron que restar a este FOB, y por eso este FOB es el más bajo de aporte en la venta de China. Y esta es la diferencia si se hubiese vendido a, digamos, toda la fruta que había llegado en ese minuto y no el inventario que abultó la venta post Año Nuevo Chino. Hasta aquí son las ventas en China. Este es el mejor escenario, que tiene un 35% de ventas post Año Nuevo Chino. Hay algunas personas que han dicho que la verdad es que se vendió hasta el 50%. Este es un escenario conservador en cuanto al impacto de la crisis logística sobre la venta de la cereza. Por lo tanto, consideren que este es el desde en cuanto a las pérdidas. Y aquí en esta línea roja, en esta barra roja, nosotros tenemos las pérdidas en cada periodo, que sumadas a los otros países, a los otros mercados, en el caso de los otros países de Lejano Oriente, con un FOB promedio de $7,9 por kilo, Norteamérica con un FOB promedio de $6,5 por kilo, Europa de $9 por kilo, Medio Oriente de $8 por kilo y de Latinoamérica con $5 por kilo FOB, nosotros tenemos acá un total de la siguiente. Sumado todo esto, tenemos un total de ingresos FOB estimado de 2.200 millones de dólares estimado. Sin embargo, si no hubiese habido problemas logísticos, y en este caso, como les digo, en un escenario conservador de la estimación del impacto, habríamos tenido 2.500 millones de dólares de ingresos FOB. La estimación de la pérdida son 316.661.338 dólares que dejaron de ingresar al país por los temas de logística. Yo diría que esto es lo más importante. Isabel, ¿Sí? Isabel, sí, justamente lo más importante. ¿Puedes reiterar otra vez la cifra? Claramente, Sí. porque esto es lo más importante. Esto es lo más importante, y como les digo, este es un ejercicio matemático. Nosotros estuvimos revisando los registros FOB del sistema de aduana en el Banco Central, y todavía no han sido modificados por los exportadores. Ustedes saben que se declara un FOB, pero luego tiene que ser rectificado por el valor real que recibieron. Todavía no están todas las cifras rectificadas, así que no podemos extraer de ahí cuál fue el FOB real ingresado a Chile por la industria esta temporada. Y de hecho, los FOB iniciales son todos similares en toda la temporada, así que claramente no hay una rectificación todavía completa. Reitero, nosotros este año tenemos un estimado de 2.187 millones de dólares de ingresos por el ejercicio de la industria total, considerando todos los mercados. Sin embargo, si no hubiese habido problemas logísticos, y en este caso en un escenario conservador, es decir, de bajo impacto, habríamos tenido 2.500 millones de dólares de ingreso, y por lo tanto la estimación de la pérdida son 317 millones de dólares. Eso es. Claramente, la siguiente, aquí estamos en tiempos VICA. Hay un sociólogo, no recuerdo el nombre, George algo, que dijo que estábamos en tiempos VICA y por lo tanto tenemos que acostumbrarnos a esto, y que son los tiempos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, y tenemos que acostumbrarnos. La próxima temporada nadie ha dicho que va a ser fácil, va a ser difícil igual, también va a ser desafiante, también vamos a estar todavía con secuelas de la cadena logística que está todavía lejos por solucionarse. Así es que la próxima temporada partió ahora, partió con las negociaciones, partió sentándose a la mesa con los chinos, y tenemos que prepararnos más que nunca para una temporada que va a estar al menos con un 30% más de
de producción y de exportación, por ende, y eso significa más de 400.000 toneladas de exportación. Nosotros estamos estimando 430.000 al menos, todavía no lo podemos decir porque falta todavía clima, que nos va a decir cuánto realmente vamos a producir la próxima temporada, pero ya tenemos entre 62.000 hectáreas, 69.000 dijeron en la última sesión del Cherry Summit. Todos son estimaciones y por lo tanto no, pero aún así es muy alta la cantidad de cerezas que tenemos, así es que a todos les deseo una gran temporada siguiente, pero a trabajar desde ahora. Eso es, Jorge, estamos preparados para las preguntas. Isabel, muchas gracias. Quiero saber si me escuchan en este momento. Me había dicho alguien del equipo que mi micrófono no andaba bien. ¿Me escuchan bien, Isabel? Yo te escucho perfecto. Qué bueno, parece que lo solucioné. Camila, Isabel, muchas gracias por su tiempo. Tenemos a muchos socios acá que han podido ver esta información, directores de Feria de Fruta te han hecho consultas, y eso nos parece muy importante. Mientras vamos a empezar a revisar las consultas acá, sin embargo, yo creo que la reflexión con respecto al estimado de esta crisis logística que dio a conocer Isabel es una cosa potente. Denme un segundo, disculpen. Perdón, ahora sí. Y el tema va por esto que muy bien dijo Isabel, que en términos de la dimensión de este problema debe ser el más grande que quizás haya, debe ser el más grande en términos de resultados que haya vivido la industria de la cereza. Eso yo creo que no es ninguna duda. Porque justamente Jorge Valenzuela decía, en términos de toda la fruticultura es la crisis más grande que se ha tenido o la temporada más compleja en los últimos 25 años, pero puede ser esta la más compleja para la cereza que ha habido. Unamos lo que pasó en 2020 con el coronavirus, unamos lo que pasó el 21 con las noticias falsas, y ahora por este tapón logístico que hay que considerarlo para todos los bienes. No sé si alguien en este momento ha visto la complejidad en términos de medicamentos, en términos de autos, de refrigeradores, de todo lo que hay. Sin embargo, un auto uno puede esperar, oye, ¿sabes qué? Pásamelo en 3 meses más, no hay problema, uno hace la reserva, está bien, el auto no se va a oxidar, ¿cierto? La fruta sí se va a podrir. Y acá hay todos estos factores. Una pregunta que quiero hacerte a ustedes primero, es el tema de todos estos procesos, desde los temas de los puertos acá, hasta el desaduanaje, que es un tema que fue tremendamente complejo cuando pensábamos que ya se habían pasado todas las fases. Quizás llegó ahí la más compleja. ¿Cuáles han sido las impresiones que han tenido de los diversos actores de lo sucedido con respecto al tema de la cereza? Porque acá cada uno también es muy importante en su fase. El importador, el recibidor, la distribución, y el productor, por supuesto. ¿Cómo ha sido la impresión de todos los actores de la cadena de suministro con respecto a esta crisis logística que ha llevado a estos resultados y estas estimaciones de pérdida para la cereza? ¿Puedo, Jorge? Por supuesto. Mira, lo primero, Jorge, es que es de verdad es impactante, es dramático. Son 317 millones de dólares que dejaron de ingresar al país. Sin embargo, el año pasado nosotros también estimamos la pérdida y fueron más de 400 millones de dólares. Fue mayor la pérdida el año pasado por el rumor que por la cadena logística. Y eso es porque los exportadores se prepararon muy bien para enfrentar los problemas de logística este año. No así en las otras especies. Digamos, fueron mucho más afectadas por la cadena logística en otras especies. No tenemos ahora el tema de los arándanos, lo vamos a hacer más adelante. De hecho, tenemos un seminario especial con Fede Fruta, con ustedes mismos en estos miércoles online,
para analizar el impacto, que ahí sí que fue mucho más violento, mucho más profundo el impacto de la cadena logística en los arándanos que en la cereza. Es decir, medido en términos de plata, este año perdimos menos que lo que perdimos el año pasado con el rumor, fíjate, porque el rumor impactó antes, mucho antes, 3 semanas antes del Año Nuevo Chino. Entonces impactó a todas, digamos, la porción mayor de ventas digamos, de Chile en China. Eso por una parte. Sin embargo, vemos, hay preguntas que yo anoté aquí. Andrés Allende dice, ¿se ve la solución? Y la verdad es que yo no veo que hay aquí un problema que viene de mucho antes, porque los problemas del tema logístico impacta a la disponibilidad de contenedores, y la disponibilidad de contenedores se produjo no solamente por el COVID, sino que también por lo que provocó el barco que quedó atrapado en el canal de Suez. Estos dos como palos en la rueda que se generaron tanto por COVID y como por el canal de Suez, generó una interrupción en el flujo de los contenedores en el mundo, porque los contenedores tenían su flujo, iban a una parte, se quedaban, se embarcaban, y en el fondo era un flujo constante de todos los barcos que van entre todos los mercados que se toman. Y esta interrupción por COVID y por el canal de Suez, lo que ocurrió en el canal de Suez, provocó esta desalineación o interrupción del flujo. Y eso todavía no se soluciona, pero eso es lo más fácil de solucionar. Lo que no es fácil de solucionar son los tiempos de transporte, por el tema también del aumento del valor del petróleo. Faltan barcos, definitivamente hay una escasez de barcos, se han desaguado muchos más barcos de los que se esperaban. Y lo otro es que el tema del COVID en China también provoca una interrupción en el mundo. Hoy día China y otros países, pero China está concentrado en China por este tema del cero COVID. Yo no sé si los chinos van a pasar a una etapa ya de aceptar que tenemos al Omicron y tenemos a las variantes que van a ser normales y que no podemos interrumpir o hacer lockdown de las ciudades para tener una vida normal, porque esta interrupción en el puerto de Shanghái, yo creo que todos ustedes han visto las fotos en el puerto de Shanghái, eso sigue generando problemas con la disponibilidad de contenedores y con la disponibilidad de barcos para tener un tránsito relativamente normal. Entonces, espero yo que en este año, todos dicen que a fin de año ya va a tener la solución, pero ya he estado leyendo en portales de transporte marítimo que ellos esperan, o sea, que ellos piensan que durante el 2023 se va a solucionar la crisis logística y no durante el 2022. Paso a la otra pregunta que dice, ¿quién tiene las negociaciones de esto? ¿Quiénes tienen que negociar? Y hay otra pregunta de Agroberris que dice, ¿qué tiene que aportar las agencias en todos estos temas? Aquí todos tienen que aportar. Hay un comité de Cereza que apoyó este estudio y que el comité de Cereza están haciendo todas las gestiones para llevar las conversaciones con las navieras y que hay detrás todos los exportadores. En la medida que nosotros estemos mucho más unidos en este tema, nosotros podemos actuar como un bloque y somos muy importantes también para las navieras y para el transporte. Me refiero a como industria. Y aquí lo pongo como un ejemplo contrario. Por ejemplo, en el caso de la disponibilidad de contenedores para el mundo del arándano, fue menor que para la cereza. Y no sucedió eso en Perú. Y en Perú tuvo mayor capacidad de negociación para los arándanos que Chile. ¿Y eso por qué? Porque está el arándano concentrado en menos manos, porque tiene mayor volumen
para transportar y por lo tanto tuvieron mayor poder de negociación. Y es lo que nosotros tenemos que buscar. La unión hace la fuerza, aquí más lógico que nunca. Aquí tenemos que unirnos cada vez más detrás de quienes están haciendo las negociaciones, y aquí es el Comité de Cereza el que está apuntando. Ahora hay un tema también de información que quizás tendríamos que pedirle, que se informe más de cómo está yendo eso, cómo está también yendo el tema de las negociaciones con las autoridades chinas, para ver cómo se va a enfrentar el tema de la toma de muestra en todos los puertos en China para la próxima temporada. Aquí hay muchos puntos que tenemos que tener resueltos antes de septiembre. No sé si hay más preguntas. No alcancé a leer una pregunta que recién entró, Jorge. Adelante, si quieres verla. O si no, dame tú. Hagamos lo siguiente. Yo voy a hacer unos comentarios y mientras tú también puedes revisar más preguntas. ¿Ya? Porque lo que estaba pensando, Isabel, es que yo creo que estos grandes golpes que ha tenido la sociedad a nivel mundial, lo de la pandemia, se asemeja a lo que pudo haber sido en un momento para efectos posteriores de un mundo post-pandemia. Algo parecido debió haber sucedido con las guerras, un mundo posguerra, por ejemplo, como fue en Europa en la Segunda Guerra Mundial, donde las cosas nunca más volvieron a ser como fueron antes. Nunca más. Acá estamos hablando de una comunicación, de una logística mundial que nosotros decimos, no, oye, van a pasar 2 años más y esto va a haber terminado porque la pandemia va a estar controlada. Acá estamos hablando de que no hay contenedores, estamos hablando de que faltaron barcos, estamos hablando de que hay atrasos gigantescos en este momento que no son factibles con el comercio frutícola en este minuto. ¿Tú hasta qué punto crees, y esta es una pregunta más que te la hago como ciudadana, pero como ciudadana experta en este tema, y con una consultora detrás que te aporta esta información, ustedes podrían decir que esto logístico y esta compulsión logística es la nueva normalidad y que las industrias, particularmente la perecible, se tiene que adaptar? Uno ve adaptaciones en muchas partes, en muchas otras industrias. ¿Qué adaptación tiene que hacer la fruticultura chilena, especialmente que está tan lejos de los mercados? No es como Italia que provee a Alemania, no sé a dónde provee, disculpa, pero estoy dando un caso. No sé, pero ¿hasta qué punto esta nueva normalidad va a determinar también el futuro de la industria? A ver, The New Normal, que fue muy en boga al inicio de la pandemia, yo diría que no es la normalidad que nosotros deberíamos apuntar. La normalidad o The New Normal no debería tener incluido temas logísticos, problemas logísticos. Esto es porque son secuelas de la pandemia y, como les decía, del tema del canal de Suez, que provocó ahí digamos, la contención de los contenedores. Es un tema que se tiene que solucionar. El mundo completo, las industrias en el mundo, no pueden vivir con una logística de esta forma, porque en el fondo no se puede programar nada. Lo más ineficiente que hay es la logística para todas las industrias que tenemos hoy día. Por lo tanto, yo me gustaría no llamarle New Normal. La nueva normalidad se refiere a la reconfiguración post pandemia. Y, por ejemplo, la reconfiguración lo vamos a tener. ¿Cuáles son los nuevos hábitos que vamos a tener después de la pandemia? Y el nuevo hábito lógico es, por ejemplo, lo que tenemos ahora. Estamos teniendo una presentación online que va a quedar luego para ser vista por cualquier persona en cualquier momento de su día, va a acceder en cualquier momento.
podemos comprar online, todos esos aspectos que antes de la pandemia estaban iniciándose, estaban incipientes, hoy día son una realidad y esa es la nueva normalidad. También la nueva normalidad es que somos más conscientes de nuestra alimentación, que queremos alimentos más saludables, que en nuestra canasta de compra tiene un ítem súper importante, es comprar alimentos saludables, y esas son partes de la nueva normalidad que nos dejó la pandemia, que nos ha dejado todo este periodo. Yo diría, lo que hoy día tenemos de crisis logística no puede ser parte de la nueva normalidad. La nueva normalidad tiene que tener una reconfiguración de todos los actores de la cadena logística, es decir, de quienes proveen las cajas, de quienes proveen el transporte, de quienes proveen los servicios a nivel de los puertos, a nivel de los packing, etcétera. Tiene que ser un servicio mucho más eficiente de lo que fue antes de pandemia y por lo tanto también mucho más eficiente de lo que es hoy día. Así que yo no le diría la nueva normalidad. Lo que sí es la secuela de la crisis y por lo tanto tenemos que solucionarla. ¿Cómo enfrentarla ahora? Saber que existe, saber que vamos a tener problemas y por lo tanto tenemos que unirnos como industria y enfrentar estas negociaciones que tenemos que hacer para poder avanzar. Aquí hay luces que nosotros hemos tenido. Por ejemplo, fue muy importante la instalación de los barcos rápidos, y eso fue un golpe a la cátedra que dieron los exportadores en conjunto, que se sentaron a la mesa con los navieras en algún momento de la historia y pusieron, no sé, 2, 3 barcos, probaron, y eso fue una gran solución. Ese golpe a la cátedra que ha ido creciendo y que fue súper importante en esta temporada, también está ayudando a otras frutas hoy día. Pero ¿por qué no barcos rápidos a Estados Unidos para que también los arándanos se beneficien, que los arándanos fueron tan afectados en la última temporada? ¿Por qué no barcos rápidos a Medio Oriente? ¿Por qué no barcos rápidos a Europa? Y eso tenemos que ir analizándolo, tenemos que ir aprender de nuestros aciertos y también enfrentar los errores. Así es que, no sé, yo creo que no podemos calificar como normalidad, sí tenemos que enfrentarla, Jorge. Eso en parte, bueno, gracias Isabel, responde lo que dice Marcelo Gaetes, que dice: nos preocupa el impacto en el costo logístico de la escasez de contenedores y la concentración del mercado naviero. ¿Cómo proyectan ustedes el costo logístico en los próximos años considerando estos factores, y cómo se pueden mejorar esas condiciones? Yo creo que estamos conversando sobre los mismos puntos, pero cada uno con su ángulo distinto, porque es un problema multidimensional. Sí, completamente, Jorge. Mira, los fletes pagados por la cereza son mucho menores a los que están siendo pagados ahora, porque el flete ha seguido aumentando de valor. Entonces, nosotros tenemos que enfrentar la próxima temporada haciendo una estimación de lo que va a ser los fletes, y quienes mejor lo tienen son las navieras. Quería hacer otro punto, otro alcance. No sé si ustedes conocen el retail, la cadena de supermercados Lidl en Europa. Ellos compraron barcos para transporte de sus mercaderías. Compraron un barco que está haciendo hoy día el transporte de las cosas que compran, que estaban sin arribo de sus mercaderías, porque este mundo ya se globalizó, a pesar de que hay muchos intentos por no verlo globalizado, por transitar solamente en la aldea o por trabajar en la aldea personal, la aldea de uno. Finalmente es globalizado. Y ya la gente no tenía la cantidad de provisión que Lidl tenía que tener en su anaquel o como disponible para las personas, y compró un barco. Entonces, de repente dice, oye, pero ¿cómo compró un barco? Compró un barco para transportar las mercaderías que están comprando. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Yo no estoy diciendo que las empresas exportadoras compren un barco, y a veces, a lo mejor, hay que comprar un barco, no sé. ¿Cómo podemos enfrentarlo? La verdad es que yo creo que aquí tenemos que pensar fuera de la caja, como se estila decir, pensar en un formato distinto
a lo que siempre hemos estado haciendo. Yo sé que lo hemos hecho eficiente, la industria fue eficiente, pero la próxima temporada también va a ser difícil. Entonces, ¿cómo la enfrentamos? Yo no tengo la solución, no tengo la solución. Eso es solamente hay que poner las alarmas y decir, tenemos que sentarnos a la mesa a pensar. Qué buen ejemplo lo que dices de Lidl. Lidl, digamos que es como un par en Chile de líder. ¿Ah? Es un supermercado ¿cierto? De productos de más bajo precio, compite por precio, y aún así ellos también tienen que abastecer a su segmento. Entonces imagínate Obvio. las soluciones que hay. Cada segmento ha tenido sus problemas, y eso te habla de la enormidad de la crisis que hay. Desde Sí. refrigeradores hasta televisores, chips. Vayan a buscar un notebook ahora, vayan a buscar un auto ahora. Es increíble lo que demora, es increíble, y lamentablemente donde nosotros estamos acá es el tema de la fruta, en que lamentablemente los tiempos dictan todo, y eso es Sí. lo problemático en este momento. También hay una pregunta acá, recuerda, disculpa que no anoté tu nombre, pero están acá. ¿Están los puertos chilenos preparados para manejar la logística de embarque de cerezas pensando en el crecimiento esperado? Tú, Isabel, mencionaste lo que, voy a parafrasearte porque no lo anoté, pero en el seminario de hace un par de semanas se habló de que eran 60 y algo, 69.000 hectáreas en este momento de cereza. Sí, 69.000 hectáreas dijeron en ese seminario. Cuando Nosotros las cifras tenemos... oficiales son de 50. Entonces, No, ¿cómo vemos sí, eso? 48.000 y tantas son las que tiene ODEPA, pero eso es porque se van atrasando, tú sabes, se van atrasando los catastros se hacen cada 4 o 5 años, dependiendo de la región, y por eso no tenemos cifras actualizadas, pero está a punto de salir la cifra actualizada, porque el año pasado se hizo el censo, pero todavía no salen las cifras. Sí, nosotros teníamos 62.000 que habíamos estimado, y con esas 62.000, de acuerdo a las edades que tenemos, nos da un incremento del doble. ¿No? O sea, imagínate, nosotros tuvimos más de 15 años en llegar al volumen que tenemos hoy día de 356.000 y tantas toneladas. Más de 15 años llegamos a ese volumen. En 5 años lo vamos a doblar. Así que tenemos que ubicarnos el desafío que tenemos. Sí, es muy grande, es muy grande. O sea, tenemos de aquí a 5 años, a no ser que haya problemas climáticos muy grandes que afecten, digamos, la producción, nosotros vamos a doblar nuestra producción a 5 años. Entonces, tenemos que ir a otros mercados, tenemos que seguir creciendo en Estados Unidos, tenemos que seguir creciendo en Europa, tenemos que seguir creciendo en otros países de Asia, tenemos que apuntar a producir de jumbo para arriba nomás. Tenemos que hacer la mejor fruta y ser los principales en el mundo. Somos los principales, pero que nuestra fruta, cuando llegue, todos se vuelvan locos. Y para eso también tenemos que meter promoción en todos los otros mercados. El desafío de 15, 20 años que tuvimos, tenemos que concentrarlo y doblarlo en 5. Eso es lo que tenemos. Hay una pregunta que dice que los puertos de Chile, que me decías tú, yo creo que han ido aumentando, se han ido incorporando otros puertos. Tenemos problemas, o sea, tenemos que aumentar la capacidad de carga, sobre todo en 3 semanas, que es donde más sale, porque como no tenemos gran cantidad de variedades nuevas que nos hayan aplanado la curva, o por lo menos crecer hacia los extremos, vamos a seguir creciendo en la porción central. Y por lo tanto, en la porción central es donde se va a desafiar, para decir, a apretar mucho más todo, absolutamente todo. Necesitamos más líneas de packing, necesitamos más puertos. Yo no recuerdo cómo se llama el puerto que se agregó hace como 2 semanas, y también podría ser utilizado por la fruticultura, por la exportación de fruta, pero necesitamos más puertos. Hay alguien que dice que como lo están haciendo en Perú, que en el fondo han incorporado otros puertos, y en el chat aparece, y efectivamente tenemos que elaborar una estrategia de incorporar otros puertos o mayor capacidad en los puertos que ya tenemos para poder abastecer, digamos, la carga acelerar la carga de los buques en este periodo tan álgido que son estas 3 o 4 semanas entre la semana 51 y la semana 2 del año.
Eso, así que hay que seguir trabajando, no lo tenemos claro y no lo tengo tampoco estudiado cuál es la capacidad que tenemos de carga, ¿no? Una cosa sí que decía, por ejemplo, el presidente de Fedefruta cuando se reunió con el ministro Esteban Valenzuela, es que la fruta que pudo llegar a tiempo le fue muy bien con los precios, y así fue que se dio con el análisis que ustedes estaban mostrando. Sin embargo, Camila también dijo muy prudentemente que hay que cuidar los mercados. Y eso se refiere a un tema que hemos estado discutiendo durante mucho tiempo, que se refiere al tema de los calibres. También el escuchar los comentarios del mercado, lo que pasó con la Santina, dijiste tú. Entonces, ¿cómo también podemos procurar eso? Y además, para la próxima temporada, que es un tema que yo no me había sentado a digerirlo aún. El año nuevo chino es el 22 de enero. Esta vez ¿cuántos son? 2, 3 semanas antes. Sí, el año nuevo chino más temprano que habíamos tenido era el 25, Jorge. Entonces el 22 de enero, mira, vamos a tener, de todas maneras, vamos a tener una porción que se va a desplazar hacia el post año nuevo chino, eso es así. Y por lo tanto, más que nunca, sobre todo en la porción tardía, tenemos que ver otros mercados. Tenemos que despejar, bajar los envíos de la porción media, porque no podemos saturar la recepción de fruta en China. Entonces ya estamos llegando a como un límite en ese periodo. Entonces, si consideramos los temas logísticos y no hay solución en China, entonces tenemos que ver otras alternativas, porque si no vamos a reproducir el desastre de fin de post año nuevo chino. Fíjate que alguien dice que considera que los 300 millones de dólares que nosotros calculamos, que él piensa que es más, nosotros calculamos 317 millones de dólares de pérdida, él piensa que es más porque aún no se han entregado las liquidaciones de los chinos. Obviamente yo creo que en este minuto hay una cocinería tanto en China como en Chile, porque cuadrar todo lo que está sucediendo, nosotros, como les decía, lo hicimos en base a los precios promedios que se obtuvieron en el mercado de Guangzhou, pero ahí se está vendiendo hoy día solamente el 50% de la fruta. Hay otra fruta que se envía en forma directa a los retail actualmente. Han crecido muchísimo y por lo tanto nosotros no tenemos el seguimiento de esa fruta, así es que obviamente va a haber una variación y, como les decía, este es el desde de la pérdida, una evaluación conservadora de lo que pudo haber sido la pérdida, pero nos indica, nos da un monto para empezar a conversar. Es muy relevante justamente visualizar, entender y empezar a ver en conjunto muchos otros temas. Yo creo que nunca había sido la industria ni siquiera quiero hablar de productores exportadores, yo quiero hablar del sistema alimentario que trabaja en la cereza, de cómo se une para poder manejar y hacer control de daños con respecto a esta situación. Yo quería también, Isabel, yo quiero solamente colocarle fin al evento, ya que estamos llegando al tema final. Y también, por ejemplo, está el tema de la uva de mesa y los arándanos en Estados Unidos. Si me permites, Isabel, mientras quizás ves algunas otras preguntas, si me permites un minuto, me voy a consultar a nuestros asistentes, que bueno, el próximo miércoles online es sobre la crisis logística, el análisis del arribo de la uva de mesa chilena a Estados Unidos, con la International Fresh Produce Association, que va a estar con nosotros, y vamos a comentar esto también, porque como si bien les dije en un momento, el agua es un tema tremendamente sensible en este minuto, el tema de la crisis logística es lo que nos ha quitado muchas horas de trabajo y mucha, yo diría, angustia también con respecto a cómo resolver cosas que están más allá de
nuestro control. Y ese es el tema. Esto es una crisis global. Y la crisis global afecta a todos. Yo quería saber si también, ¿qué otro mensaje podemos tener con los productores? Efectivamente, ustedes mencionaron también el tema de los calibres menores. Camila comentó sobre que hay que pensar en las variedades jumbo. Estoy parafraseando, yo sé que lo dijo mucho más complejo, mucho más elaborado, pero también hasta qué punto estos momentos de crisis también van apuntando y van refinando el trabajo de la labor productiva, valga la redundancia, de los mismos productores al momento de decir, bueno, tengo que proveer calidad o tengo que proveer en los tiempos definidos. Estos son mis nuevos márgenes, estos son mis nuevos segmentos, estas son mis nuevas demandas. ¿Cómo yo resuelvo eso? ¿Hasta qué punto estas crisis, y no quiero caer en el cliché de decir las crisis se transforman en una oportunidad, pero cuán despiertos tienen que estar el sistema de producción de cerezas sobre estas crisis para poder ir mejorando y, no, y no solamente asumiendo pérdidas, sino también ganando experiencia, porque al final la experiencia y el conocimiento es lo que te puede transformar más fuerte en las próximas temporadas, pese a que en cada temporada hay un imponderable. Yo creo que nadie se imaginó esta convulsión logística en este momento, pero hasta qué punto esto nos puede ayudar a refinar un trabajo desde el punto de vista de los cereceros, que yo he visto que cada vez que los aprietan con el tema de los protocolos que pidieron de China con respecto a los manejos que había que hacer con los huertos y los virus, se fueron capaces. Entonces, ¿cómo ya estoy respondiéndome solo, disculpe Isabel. ¿Cuáles son tus comentarios al respecto? Mira, para terminar, Jorge, me gustaría leer un comentario de alguien, de Patricio Godoy. Dice, fatiga del consumidor. Este concepto es muy claro para la concentración de volumen en China. Diversificación de mercado es vital. Yo no puedo estar más de acuerdo con él. Y es verdad que en la vida todo aburre, Jorge, si no lo reinventamos.